Bienvenidos, el presente video aborda la temática de la teoría de la argumentación y es dirigido por Viviana Barros, Loren Brujés, Jessica Campo, María Daniela Ramírez y mi persona Rosesmi Martínez. Somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar del cuarto semestre del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana. Esperamos y disfruten el video, comprendan lo explicado y gracias de antemano. ¿Qué es la argumentación? La argumentación se ha entendido desde dos perspectivas. Para iniciar, desde una retórica que dice que la argumentación comprende el conjunto de estrategias que organizan el discurso persuasivo, y también, por otra parte, está desde una perspectiva lógica, teniendo en cuenta que una argumentación es un tipo de razonamiento. Esto quiere decir que cuando una persona hace una argumentación, presenta un enunciado o un conjunto de enunciados, y estos serían los argumentos. Luego de este habría una conclusión. En el ejemplo 1 dice lo siguiente: ¿ya está lista la cena? Sí, ya casi. La respuesta es un sí, por lo tanto es afirmativa. Pero con la respuesta dada, ya casi, conduce que aún le hace falta la cena, de modo que ocurre una contradicción lógica. En el ejemplo número 2 dice lo siguiente: María es muy inteligente, habla francés, inglés, hasta coreano. María es muy inteligente, habla francés, coreano, hasta inglés. Si solo se tuviese en cuenta el contenido de los argumentos y si el hablar idiomas se considera como una prueba de inteligencia, tanto en la oración 1 como en la 2, el orden de la segunda es completamente distinta a la primera. A pesar de que inician de la misma manera, esto es lo que proponen los autores Anscombe y Ducrot. La diferencia de la estructura lingüística no está en el contenido, lo que explica el contraste. El de la argumentación es, en el fondo, un tipo de acto ilocutivo que se encuentra realizado por un emisor cuando quiere hacer admitir una determinada conclusión a su interlocutor. Lo importante dentro del modelo de Anscombe y Ducrot es que es la propia forma lingüística de los enunciados y no tanto los elementos de tipo contextual lo que determina el carácter argumentativo de un enunciado. La teoría de la argumentación se ocupa de los medios formales que proporciona la lengua a sus hablantes para orientar argumentativamente sus enunciados y paralelamente de los medios formales que sirven al destinatario para construir su interpretación. Argumentación lógica o demostración. Cuando hablamos de la argumentación lógica, nos referimos a esta que tiene como objeto de estudio la validez del razonamiento, ocupándose de ellos como objetos formales en sí mismos, ya que la lógica sugiere que se debe razonar para obtener argumentos válidos. Esta argumentación lógica tiene como finalidad defender una idea que se quiera probar. Esta se basa en las relaciones causa-efecto, concreto-abstracto, condición-resultado, individual-general. La forma básica del argumento lógico es el silogismo, razonamiento que implica dos premisas y una conclusión. En el texto argumentativo, los silogismos pueden aparecer incompletos, es decir, puede faltar una premisa o no tener una conclusión muy clara o explícita. Este argumento es constructivo. Por la aceptación de las premisas es prácticamente una obligación aceptar la conclusión, es decir, la conclusión se obtendrá de una manera automática. Esta argumentación se rige por leyes o principios. Primero, principio de identidad. Si una proposición es verdadera, será verdadera. Ejemplo, el pasto es verde. Principio del tercero excluido. Toda proposición debe ser verdadera o falsa. Ejemplo, la luna está roja o son las 3 de la tarde.
La ley de la contradicción. Nada puede ser o no ser al mismo tiempo. Ejemplo, no puede nevar o no nevar en el mismo lugar. Argumentación discursiva o argumentación pragmática. En esta argumentación se ven aspectos importantes, como por ejemplo, que surge de una situación, tiene un propósito que es ejercer una influencia, se utilizan los procesos discursivos y estos se deben dar entre dos personas, pues su propósito, como se dijo anteriormente, es ejercer una influencia en otra persona. Cada uno de estos argumentos entra en un ámbito específico. En el caso de la argumentación lógica, se aplica en el ámbito de la ciencia, pues esta requiere una demostración, mientras que en la argumentación discursiva se da en publicidad, foros jurídicos, discursos políticos, periodísticos, entre otros. La argumentación discursiva no es constructiva, es decir, la aceptación de las premisas y de la conclusión puede ser objeto de controversia. En este caso, la conclusión no se obtiene de una manera automática, a diferencia de la argumentación lógica. En esta argumentación, una proposición sí puede ser verdadera en un mismo momento y falsa en otro. Por ejemplo, en este momento está nevando. También en esta argumentación, dos proposiciones que son aparentemente contradictorias entre sí pueden ser ambas verdaderas. Ejemplo, no tengo hambre, pero voy a comer una hamburguesa. Los marcadores argumentativos son aquellos donde el hablante puede valerse para orientar sus enunciados y plasmarlos de forma coherente. Existen dos tipos fundamentales de marcadores argumentativos. Primeramente, tenemos los operadores argumentativos. Por medio de estos se condiciona el discurso a lo dicho, pero sin relacionarse con lo anterior. Estos operadores argumentativos se clasifican en tres partes. Primeramente, de refuerzo. Son aquellos que refuerzan una idea. Ejemplo, me parece una buena película. De hecho, ha tenido una muy buena idea. Se utiliza la palabra de hecho para reforzar lo dicho anteriormente. Segundo, de concreción. Introduce una idea que ejemplifica la anterior. Ejemplo, tiene muchas ventajas, como por ejemplo es de un bien común para todas las personas. Tercera, en particular, se refiere a una idea en específico. Ejemplo, es bueno la película. En particular, el autor principal está bonito. La palabra en particular ayuda a hacer referencia a una idea. Seguidamente tenemos los conectores argumentativos. Son esas palabras que ayudan a unir unas partes con otras del texto y se clasifican en adición, que son aquellos que suman unas ideas con otras. Por ejemplo, tenemos además, también, es más, aún, incluso, para colmo, hasta, ni siquiera. De oposición, son aquellas que introducen relaciones de contraste o de contradicción entre los enunciados. Tenemos, sin embargo, no obstante, ahora bien, aún así, de todas formas, al menos, en cierta medida, si acaso, en todo caso, salvo que, excepto que, antes al contrario. De casualidad, establece relaciones de causa y efecto. ¿Por qué? Pues, y es que. Por tanto, por consiguiente, en consecuencia, entonces, así pues, en tal caso, en ese caso, puestas así las cosas. De reformulación. Introducen una nueva perspectiva sobre algo dicho con anterioridad, es decir, o sea, en otras palabras, esto es, mejor dicho, digo, quiero decir, o sea, en resumen, resumiendo, en suma, en una palabra, en síntesis. Ordenadores. Se utilizan para obtener el discurso y organizar las distintas partes del texto. Para empezar, ante todo, bueno, bien, luego, después, así que, pues bien, en otro orden, a propósito, por cierto, de enumeración. En primer lugar, en segundo lugar, por último, por un lado, por una parte, por otro lado, por otra parte, primero, segundo. Y de cierre, en fin, para finalizar, para acabar, en conclusión. Pasemos a hablar ahora de que existen unos criterios para la clasificación de los conectores. Uno de ellos es el de las valencias, que es un aporte de Moechel.
Pero, ¿qué son las valencias? Según él, son la necesidad de un núcleo de combinarse con un número de elementos exigidos por él. Esa es la definición que se da. Pero, para aterrizarle al tema, debemos cambiar el núcleo por conectores y quedaría. Son la necesidad de los conectores de combinarse con un número de elementos exigidos. Para afianzar más este concepto, tenemos que si un conector necesita de un elemento, entonces su valencia es 1. Si necesita de 2, su valencia es 2 y así sucesivamente. El elemento que se menciona puede ser un argumento o una conclusión. Veamos ahora un ejemplo con dos valencias. Tomemos este camino, dado que parece el más seguro. El conector de este ejemplo es dado que y su estructura es conclusión más conector más argumento. Veamos ahora un ejemplo con tres valencias, pero aquí se debe de tener cuidado, ya que hay conectores que enlazan tres elementos, aunque solo se vean que hay dos. Esto debido a que uno puede encontrarse implícito. Un ejemplo de esto que acabo de mencionar es, estoy enamorado de ella, pero me da miedo. Aquí el tercer elemento puede encontrarse implícito gracias al conector pero. Expliquemos mejor este tema del argumento implícito con la misma oración. La parte de estoy enamorado de ella es un argumento explícito. Debería arriesgarme es una conclusión parcial implícita que puede salir de allí. Pero el conector me da miedo es un argumento explícito. No debería arriesgarme es una conclusión implícita. Por ello es que se debe estar atentos con estas valencias de 3. Siguiendo, hay otro de los criterios para la clasificación de los conectores que es la orientación argumentativa y esta se divide en dos. Los coorientados, que son cuando dos argumentos van en la misma dirección argumentativa, es decir, cuando tienen la misma conclusión. Los conectores que apuntan a este tipo son y además, y encima, decididamente, por lo tanto, entre otros. Veamos un ejemplo con el conector por lo tanto. Tenemos, por lo tanto, no había tema de conversación. Martín y Felipe estaban en una cita romántica a las afueras de la ciudad. El ambiente se estaba volviendo incómodo y no tenían nada en común. Ahora tenemos, Martín y Felipe estaban en una cita romántica a las afueras de la ciudad, el ambiente se volvía incómodo y no había nada en común. Por lo tanto, el conector no había tema de conversación. Todo el argumento que se dio está dirigido a la misma conclusión. Por ello es que es un tipo de argumento coorientado. Ahora veamos el otro tipo que son los antiorientados. Estos son los que llevan conclusiones diferentes. Los conectores que apuntan a este tipo son, pero, sin embargo, al final, entre otros. Veamos un ejemplo con el conector sin embargo. Hice un curso de cocina, pero no presté mucha atención. Sin embargo, me defiendo. Ahora tenemos, hice un curso de cocina es un argumento explícito. Sé cocinar puede ser una conclusión parcial que puede salir de allí. Pero no presté mucha atención es un argumento explícito. Aprendí yo misma es otra conclusión parcial que puede derivar de allí. Sin embargo, el conector me defiendo, conclusión final. Ahora les hablaré sobre las escalas argumentativas. Las escalas argumentativas son aquellas que explican por qué dos o más enunciados cuya orientación argumentativa es la misma pueden situarse en una escala de mayor o menor fuerza argumentativa. En otros términos, estas son enunciados que, aunque tengan la misma orientación argumentativa, disponen de distinta fuerza. Las escalas argumentativas ordenan jerárquicamente los argumentos según la fuerza que tengan. Veamos los siguientes ejemplos. Como ejemplo número 1 tenemos la oración el bebé ha dormido mucho por la tarde. Y como ejemplo número 2, el bebé ha dormido un poco. Cualquiera de los dos argumentos que constituyen los enunciados de estos ejemplos podrían conducir hacia una misma conclusión.
no dormirá por la noche. Sin embargo, el enunciado "el bebé ha dormido mucho por la tarde" tendría una mayor fuerza argumentativa para orientar al interlocutor a inferir que el bebé no dormirá por la noche. Al contrario del enunciado "el bebé ha dormido un poco", la cual tendría una menor fuerza argumentativa para llegar a tal inferencia. Los marcadores del discurso no son ajenos a este fenómeno de ordenación de escalas argumentativas. El marcador es más, por ejemplo, crea una escala argumentativa en la que los argumentos se ordenan según su fuerza argumentativa para proseguir el discurso en un sentido determinado. Por ejemplo, tenemos la oración "a Antonio no le gusta el reggaetón. Es más, no lo soporta". El argumento que el marcador "es más" introduce dispone de mayor fuerza que el argumento que le precede. Es decir, este marcador ordena por las instrucciones semánticas de su significación el argumento "no le gusta el reggaetón" con relación a "no lo soporta", mostrándonos que el miembro en que se sitúa es, por orden, el que tiene mayor fuerza argumentativa y, por consiguiente, el responsable de la prosecución del discurso en un determinado sentido. Encontramos que muchos marcadores aliados a la idea de escala argumentativa desempeñan un papel fundamental en la orientación argumentativa del discurso como conectores discursivos que indican las conclusiones hacia las que apuntan los enunciados. Son formas lingüísticas que se escriben en la propia lengua, imprimiendo marcas precisas de las argumentaciones lingüísticas al discurso. Y todo discurso los presenta en mayor o menor grado. No hay, pues, un discurso neutro. Algunas consecuencias. La teoría de la argumentación propone un enfoque muy peculiar de algunos fenómenos de tipo discursivos. Desde el momento en que la orientación argumentativa de un enunciado se ve como una consecuencia de los medios lingüísticos empleados de su organización, las leyes que regulan el encadenamiento de enunciados pasan a convertirse en principios de tipo convencional, asociados al significado literal de los términos y, por tanto, pertenecientes a un terreno que hemos considerado propio de la semántica. Además de un componente lingüístico que se ocupa de lo puramente codificado, es decir, del significado, hay que contar con la existencia de un componente retórico que articula el significado lingüístico con los elementos contextuales y situacionales, para dar luego al sentido particular del enunciado. El componente retórico realiza dos tipos de funciones. Inicialmente, de instanciación referencial y argumentativa. Esta consiste en llenar los vacíos de la codificación que dependen del contexto, como en el caso de los deícticos, y consiste también en recuperar los argumentos o conclusiones implícitas y, como adelantábamos, en seleccionar los topoi adecuados a cada enunciado. El resultado obtenido es el sentido literal. Y, como segundo componente, encontramos el de aplicación de leyes discursivas y obtención de efectos de sentido. Este último consiste en conjugar el sentido literal con los datos contextuales y situacionales que parecen afectarlo y que dan lugar, por ejemplo, a los actos de habla indirecto. Las leyes discursivas equivalen aproximadamente a las máximas de cantidad de Grice.